this is a big night for me. Is it? This is I know it's 420 and all that, Yeah. but Durante décadas, el mundo entero ha observado la vida de Nicolas Cage como si fuera un espectáculo interminable, un desfile de éxitos cinematográficos, excentricidades públicas y rumores desconcertantes, pero lo que pocos comprenden es que detrás de esas luces deslumbrantes, de esas alfombras rojas y de esas entrevistas en las que parecía un hombre en control de su destino, había una tormenta creciendo lentamente, una tormenta que arrasaría con todo lo que había construido y que lo dejaría al borde del abismo. Y para entender cómo un actor ganador del Oscar, descendiente de una de las familias más ilustres de Hollywood, terminó enfrentando una de las caídas más impactantes que haya visto la industria, debemos retroceder a esos días en que Nicolas King Coppola, decidido a no vivir a la sombra de su famoso tío Francis Ford Coppola, adoptó el apellido Cage inspirado en el superhéroe Luke Cage y comenzó a forjar su propio camino, deslumbrando a críticos y audiencias con actuaciones intensas, únicas y profundamente comprometidas, como en Leaving Las Vegas, donde su interpretación de un alcohólico autodestructivo le valió el Oscar y el respeto de sus pares, pero ese mismo compromiso obsesivo, esa necesidad de ir más allá de los límites en cada papel, empezó a filtrarse en su vida personal, llevándolo a decisiones impulsivas, a gastos desenfrenados y a una relación cada vez más frágil con la realidad, porque mientras el mundo aplaudía su talento, él acumulaba propiedades excéntricas, castillos en Europa, islas privadas, fósiles de dinosaurios y hasta una tumba piramidal en Nueva Orleans, objetos que representaban no solo su deseo de grandeza sino también un vacío interior que intentaba llenar desesperadamente. Y pronto esa fantasía comenzó a derrumbarse cuando el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos detectó una montaña de deudas millonarias, resultado de años de mala administración financiera, fraudes de asesores y el propio descuido de Cage, quien, en su frenesí creativo y hedonista, no notó que estaba hipotecando literalmente su futuro, y entonces llegó el colapso, demandas, embargos, titulares humillantes que hablaban del hombre que lo perdió todo, y un Nicolas Cage que, lejos de rendirse, aceptó actuar en decenas de películas de bajo presupuesto para pagar sus deudas, convirtiéndose en objeto de burla para muchos que no entendían que cada uno de esos proyectos no era un capricho sino una tabla de salvación, y en medio de esa lucha desesperada, también sufrió la presión emocional de relaciones sentimentales fallidas, divorcios costosos y una soledad que se intensificaba cuanto más trabajaba, hasta que su salud mental empezó a mostrar grietas visibles, porque la fama, cuando se convierte en una cárcel, puede destruir a cualquiera, incluso a los más fuertes, y Cage, que siempre fue un alma excéntrica, comenzó a aislarse, a dar entrevistas erráticas en las que hablaba de misticismo, de fantasmas, de reencarnación y de universos paralelos, revelando un estado emocional cada vez más frágil que preocupaba a quienes aún lo querían, y aunque logró estabilizar parte de su economía, el daño a su reputación fue tan grande que Hollywood comenzó a tratarlo como un paria, ofreciéndole solo papeles marginales que no hacían justicia a su talento. Pero lo más grave de todo no fue la ruina financiera ni el descrédito público, sino la profunda depresión que lo consumió en silencio, una depresión que lo llevó a cuestionar su propósito, su identidad y hasta su deseo de seguir viviendo, y que solo se agravó cuando perdió a seres queridos muy cercanos, hundiéndolo en un duelo que coincidió con el momento más oscuro de su carrera, y aunque siguió trabajando sin descanso, lo hacía más como un mecanismo de supervivencia que por pasión, mientras la industria lo miraba con lástima y el público, que antes lo idolatraba, ahora lo veía como una figura trágica, un ejemplo de lo que sucede cuando la fama y el dinero se convierten en dioses voraces, pero contra todo pronóstico, en los últimos años comenzó una lenta resurrección, participando en proyectos arriesgados y profundamente personales, demostrando que su fuego creativo aún arde, aunque esa chispa renaciente no borra el hecho de que estuvo a punto de perderlo todo, incluida su vida, y esa es la parte que muchos ignoran, que el precio que Nicolas Cage pagó por su genialidad y su extravagancia fue tan alto que dejó cicatrices imborrables en su mente, en su espíritu y en su corazón, y aunque hoy vuelve a sonreír ante las cámaras, lo hace con la mirada de quien ha visto el infierno y ha regresado para contarlo, pero marcado para siempre, porque lo que pasó con Nicolas Cage fue mucho más que una simple caída de estrella, fue una tragedia silenciosa que lo rompió por dentro y que casi lo destruye por completo. Y entender eso es comprender que detrás de cada celebridad que parece tenerlo todo, puede haber una batalla invisible que es más dolorosa y peligrosa de lo que cualquiera imagina, y en el caso de Cage, esa batalla fue tan feroz que aún hoy sigue librándola en silencio, con cada paso que da, con cada escena que filma, con cada sonrisa que ofrece al mundo mientras oculta las sombras que lo persiguen, porque aunque Hollywood lo vuelva a aplaudir, solo él sabe el verdadero precio de sobrevivir a su propia leyenda. Y mientras continuaba ese lento y doloroso proceso de reconstrucción, Nicolas Cage comenzó a replantearse todo,
absolutamente todo, desde la forma en que veía la fama hasta el sentido mismo de su existencia, porque después de haberlo tenido todo y haberlo perdido casi por completo, descubrió que las posesiones materiales que tanto había atesorado no le dieron ni un instante de paz verdadera, y que cada mansión, cada auto de lujo y cada reliquia excéntrica que acumuló solo fueron espejismos que intentaban cubrir heridas más profundas, heridas que venían desde su infancia, desde esa presión inmensa por pertenecer a una familia legendaria del cine y a la vez querer alejarse de ella para forjar su propio nombre, lo que generó en su interior una guerra constante entre el orgullo y el miedo al fracaso, y fue justamente esa guerra la que lo empujó a los extremos, a interpretar personajes que exigían destruirse emocionalmente para renacer en cámara, porque para Cage actuar no era fingir, era convertirse, era desaparecer dentro de otro ser hasta olvidar quién era él, y eso, aunque le dio papeles inolvidables, también lo fue desintegrando poco a poco, porque no se puede jugar con la propia identidad sin pagar un precio, y el precio que él pagó fue perder el sentido de sí mismo, hasta llegar a un punto donde ya no distinguía dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba el hombre, y en medio de esa confusión, llegaron los momentos más oscuros, esos días en que se encerraba durante horas, consumido por pensamientos negativos, sin querer ver a nadie, ni siquiera a su familia, y cuando lograba salir, lo hacía con una máscara de energía. Are you a gambler? No. I heard a story about you. Tell me if this is true. Que solo ocultaba su agotamiento emocional, porque la industria exigía que siempre estuviera brillante, siempre dispuesto, siempre excéntrico y fascinante, y si no lo era, simplemente lo descartaban, y él lo sabía, por eso siguió aceptando proyectos sin detenerse, incluso cuando estaba al borde del colapso, hasta que su cuerpo comenzó a pasarle factura con crisis de ansiedad, insomnio crónico y episodios de pánico que lo dejaban paralizado, sintiendo que el mundo se le venía encima, y aunque los medios seguían retratándolo como un personaje extravagante que hacía películas malas por gusto, la verdad era mucho más cruda. Estaba luchando por su vida, tratando de evitar que las deudas lo aplastaran, que la soledad lo devorara, que el dolor lo venciera, y en ese proceso se fue quedando sin amigos, porque muchos se alejaron cuando ya no era rentable, cuando dejó de ser el hombre que podía invitar a todos a fiestas lujosas en castillos europeos, y eso le rompió el corazón más que perder el dinero, porque comprendió que gran parte del afecto que lo rodeaba era solo interés disfrazado de amistad, y ese descubrimiento lo hundió aún más en la desconfianza, hasta que llegó un punto en el que solo confiaba en unos pocos familiares y en sí mismo, y aún así seguía dudando de todo, cuestionando su valor, preguntándose si aún tenía sentido seguir, si todavía podía ser amado sin ofrecer nada a cambio, y esas preguntas lo perseguían incluso en el set, cuando estaba frente a las cámaras, fingiendo ser otro mientras por dentro sentía que se desmoronaba, pero en ese vacío también comenzó a surgir una chispa diferente, una necesidad de buscar algo más profundo, más auténtico, más humano que la fama, y esa búsqueda lo llevó a interesarse en la espiritualidad, en lecturas filosóficas, en el arte como herramienta de sanación, y poco a poco empezó a reconstruirse desde adentro, no para volver a ser la estrella que todos adoraban, sino para convertirse en un ser humano que pudiera mirarse al espejo sin dolor, y aunque ese proceso ha sido largo y todavía está en curso, ha comenzado a mostrar frutos, porque en sus últimos papeles se puede ver una honestidad cruda, una vulnerabilidad que antes escondía y que ahora abraza, demostrando que no solo sigue siendo un actor formidable, sino un sobreviviente, alguien que atravesó el fuego y logró salir, aunque marcado, y quizás esa sea la parte más impactante de toda su historia, que Nicolas Cage no fue destruido por la fama, aunque estuvo a punto, y que su mayor logro no fue ganar un Oscar ni comprar castillos, sino encontrar dentro de sí la voluntad de seguir adelante cuando todo parecía perdido, y esa voluntad, invisible para el público, es lo que lo mantiene de pie, caminando con paso firme pero silencioso, como alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie, porque ha entendido que el verdadero triunfo no está en las luces, sino en resistir cuando el mundo se apaga y todos te dan por acabado, y Nicolas Cage, aunque el mundo no lo sepa, ha hecho justamente eso, resistir. Y esa capacidad de levantarse una vez más, que parece casi mística cuando se observa desde fuera, en realidad está hecha de momentos crudos, de batallas invisibles que Nicolas Cage ha librado a solas, sin testigos, porque mientras el público solo ve las apariciones en festivales o las entrevistas cuidadosamente editadas, lo que no se ve son esas mañanas en las que se obliga a levantarse aún sintiendo que todo el peso del pasado lo aplasta, esas noches en las que repasa mentalmente cada error, cada traición, cada pérdida, y aún así decide no rendirse, porque ha entendido que vivir no es evitar el dolor, sino aprender a cargarlo sin que te destruya, y en ese aprendizaje ha encontrado una especie de sabiduría silenciosa que ahora impregna todo lo que hace, porque ya no actúa para impresionar ni para complacer, actúa para expresar lo que siente,
para exorcizar los fantasmas que aún lo habitan, y por eso sus últimas interpretaciones tienen una profundidad tan visceral, porque en cada mirada, en cada gesto, está su historia, su caída, su resurrección, y quienes lo han visto trabajar recientemente notan que hay algo distinto en él, una calma intensa, como si hubiera hecho las paces con su propio caos, y quizás eso sea lo más impactante, que después de haber sido devorado por las expectativas ajenas, ahora vive solo según las suyas, y esa libertad, que antes buscaba en castillos y objetos extravagantes, ahora la encuentra en lo intangible, en el simple hecho de ser fiel a sí mismo, y esa fidelidad le ha devuelto algo que creía perdido, la alegría, no una alegría eufórica y pasajera, sino una serenidad que le permite mirar el futuro sin miedo, aceptando que habrá altibajos pero sabiendo que podrá enfrentarlos, porque ya ha probado el peor de los infiernos y ha sobrevivido, y eso lo ha hecho invencible de una forma que no necesita demostrar, porque quien sobrevive a su propia destrucción se convierte en algo más fuerte que cualquier crítica, más resistente que cualquier fracaso, y eso es ahora Nicolás Cage, un hombre que ha dejado de ser rehén de su pasado y ha comenzado a escribir un presente más honesto, más humano, más real, y aunque el mundo todavía lo mire con la curiosidad morbosa con la que se observa a quienes han caído, él ya no carga con la necesidad de justificarse, porque sabe que no debe nada a nadie, que su única deuda es con él mismo y con las pocas personas que lo han amado incluso en sus momentos más oscuros, y a ellas les dedica cada paso que da, cada escena que interpreta, cada nuevo proyecto que emprende, no para recuperar una gloria pasada sino para construir algo distinto, algo que no se derrumbe si vuelven las tormentas, porque ahora ha aprendido a anclar su vida en lo único que no puede serle arrebatado, su esencia, esa chispa interior que resistió cuando todo lo demás se vino abajo, y que hoy brilla con una luz más suave pero mucho más verdadera, y esa luz, que ya no deslumbra pero tampoco se apaga, es la prueba de que Nicolás Cage ha vencido a su propio abismo, y que aunque el mundo nunca llegue a comprender del todo lo que sufrió, él lo sabe, y con eso le basta para seguir adelante, paso a paso, sin prisa, pero con una determinación tan férrea que ya nada ni nadie podrá romperlo jamás. Y esa determinación férrea que ahora lo impulsa no nació de la gloria ni del reconocimiento, sino precisamente de haberlo perdido todo y descubrir que aún así seguía vivo, porque cuando uno toca el fondo más profundo y comprueba que puede levantarse, algo dentro de uno cambia para siempre, se vuelve inquebrantable, y eso es lo que ha sucedido con Nicolás Cage, que ha transformado cada herida en una lección, cada caída en una semilla de resistencia, y con el tiempo esa resistencia se convirtió en su nueva identidad, ya no la del actor excéntrico que sorprendía con sus excentricidades, sino la del sobreviviente silencioso que se reconstruyó pieza por pieza sin necesitar que nadie lo aplaudiera, y esa transformación ha sido tan radical que quienes lo conocen de cerca dicen que parece otra persona, más pausada, más reflexiva, más consciente de lo efímero de todo lo que antes consideraba esencial, porque ahora entiende que la fama, el dinero, los premios y las ovaciones son solo ecos que se desvanecen, mientras que lo único real y duradero es la paz interior, y por eso ha cambiado incluso su manera de elegir sus proyectos. Ya no busca grandes producciones ni contratos millonarios, busca historias que lo conmuevan, personajes que lo reten emocionalmente, experiencias que le permitan seguir explorando su alma sin volver a perderse en ella, y esa honestidad brutal que ahora aplica a su trabajo también la ha llevado a su vida personal, alejando de su entorno a quienes solo lo querían por interés y rodeándose de pocas personas, pero verdaderas, con las que puede ser simplemente un hombre, sin máscaras, sin poses, sin la carga de tener que demostrar constantemente que es alguien especial, porque ya ha entendido que no necesita demostrar nada, que el hecho de seguir de pie después de todo lo que atravesó ya es prueba suficiente de su fuerza, y quizás por eso ahora sonríe de un modo distinto, no con la sonrisa forzada de quien intenta convencer al mundo de que está bien, sino con la serenidad de quien ha aceptado su historia completa, con todas sus sombras y todas sus cicatrices, y eso lo hace más libre que nunca, porque ya no teme volver a caer, sabe que si sucede tendrá la fuerza para levantarse de nuevo, y esa certeza lo ha convertido en un hombre invulnerable a las opiniones ajenas, porque quienes han estado en el fondo saben que lo que digan los demás no puede dañarlos, y esa es la paradoja que define hoy a Nicolás Cage, que después de haber vivido el caos más devastador, ahora vive en la calma más profunda, una calma conquistada con lágrimas, con pérdidas, con luchas silenciosas que nadie vio, pero que lo forjaron como el hombre que es hoy, un hombre que no busca brillar, solo vivir en paz, y que tal vez sin proponérselo se ha convertido en un símbolo de resiliencia,
una prueba viviente de que incluso cuando todo parece acabado, mientras uno conserve un soplo de voluntad, siempre es posible volver a empezar, y eso es lo que ha hecho, volver a empezar desde cero, sin rencores, sin ruidos, sin necesidad de mirar atrás, caminando hacia adelante con paso firme, con el corazón reparado y con la certeza absoluta de que, pase lo que pase, ya nada podrá destruirlo. Y es justamente esa certeza la que ahora lo sostiene como un pilar invisible en medio de un mundo que sigue girando frenético a su alrededor, porque mientras la industria del cine continúa devorando y desechando talentos con la misma velocidad con la que los eleva, Nicolas Cage ha decidido moverse a otro ritmo, un ritmo propio, ajeno a las modas, ajeno a las presiones, ajeno a la necesidad de demostrar que sigue vigente, porque ya no le interesa competir con nadie, solo ser coherente con lo que siente, y esa coherencia es lo que le ha devuelto la dignidad que parecía haber perdido, porque durante mucho tiempo se sintió como una marioneta arrastrada por las expectativas de los demás, haciendo lo que se suponía que debía hacer, diciendo lo que los otros querían oír, gastando lo que no tenía para mantener una imagen que ya no le pertenecía, y todo eso lo vació, lo convirtió en una sombra de sí mismo, pero ahora ha recuperado su esencia, y esa esencia ya no depende del brillo externo sino de la solidez interna que ha construido con paciencia, con dolor y con tiempo, y es por eso que hoy cada paso que da parece firme, cada palabra suena sincera, cada mirada transmite calma, porque detrás de todo eso hay un hombre que ha hecho las paces con su pasado, que ha perdonado a quienes lo traicionaron y, sobre todo, que se ha perdonado a sí mismo, porque entendió que no podía avanzar mientras siguiera cargando con el peso de la culpa, y soltar esa culpa fue como quitarse una cadena de alma, una cadena que lo mantenía atado al recuerdo constante de sus errores, de sus fracasos, de las oportunidades desperdiciadas, pero al romperla recuperó algo aún más valioso que la fama, su libertad, y esa libertad le ha dado un nuevo sentido a todo, porque ahora actúa no por necesidad sino por amor al arte, y vive no para impresionar sino para experimentar, para sentir, para estar presente, y aunque para muchos siga siendo un enigma, para él mismo ahora todo tiene una claridad que antes no existía, porque ya no se pregunta qué dirán los críticos, ni si volverá a ganar premios, ni si el público lo volverá a idolatrar, porque ha comprendido que nada de eso define su valor, que su valor está en haber sobrevivido cuando nadie apostaba por él, en haber reconstruido su vida cuando todos la daban por acabada, y en seguir de pie, entero, lúcido, sereno, como un hombre que ha atravesado un huracán y ahora camina entre los restos con la paz de quien sabe que ya nada podrá derribarlo, y esa imagen de Nicolas Cage, erguido en medio de las ruinas de su antiguo mundo, caminando sin prisa pero sin detenerse, es quizá el símbolo más poderoso de su historia, porque demuestra que incluso los que parecen perdidos pueden encontrar un nuevo rumbo, incluso los que han sido ridiculizados pueden recuperar su respeto, incluso los que han sido rotos pueden volver a estar completos, y eso, más que cualquier película, cualquier premio o cualquier titular, es su legado más grande, haber probado que el alma humana, cuando se aferra con fuerza a la vida, puede renacer de sus propias cenizas. Y así, después de haber atravesado lo impensable, de haber sido glorificado y luego sepultado por las mismas voces que antes lo aclamaban, Nicolas Cage logró algo que muy pocos consiguen, renacer, no como la estrella que el mundo quiso moldear, sino como el hombre auténtico que siempre estuvo oculto detrás de los focos, un hombre que ya no vive para impresionar, sino para existir con plenitud, que ha convertido cada cicatriz en un mapa que lo guía, que ha transformado la caída en impulso y el dolor en sabiduría, y ahora camina con paso sereno, con el alma en calma y con la certeza de que su verdadera victoria no está en los aplausos, sino en haber resistido cuando nadie creía que podía hacerlo, y esa es la razón por la que su historia conmueve tanto, porque demuestra que incluso cuando todo parece perdido, mientras haya vida, siempre habrá una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Si esta impactante historia te tocó el corazón y quieres seguir descubriendo más jornadas de vida tan profundas e inspiradoras como esta, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que viene te dejará sin aliento.